Carlos, Ponle. ¿estás escuchando, Carlos? Le tiene que dar micro. Carlos, le tiene que poner el micro. No, ya lo tiene. Ahora lo ha quitado, pero ahora... ¿Está bien ahora? Ahora sí, perfecto. Muy bien, muy bien. Pues es todo un placer nuevamente el poder estar con todos vosotros. Me alegro especialmente que podáis estar algunos ya en la iglesia, porque la iglesia es más que un edificio, es cada uno de nosotros ahí reunidos, pero al menos yo desde aquí os envío abrazos virtuales, naturalmente, pero allí por lo menos os podéis mirar a los ojos, sonreíros, hablar, etcétera, etcétera, y eso es buenísimo. Así que una vez más, muchísimas gracias por este privilegio de poder abrir la palabra de Dios en un día tan sumamente especial como es el primer día de la semana, que es domingo, y que siempre recordamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si os parece bien, quisiera que abrieseis vuestras Biblias conmigo en Mateo capítulo 8 y los versículos 23 al 27. Mateo capítulo 8 y versículos 23 al 27. Y mirar lo que dice la palabra de Dios atentamente, porque es un pasaje que conocemos, pero nos vamos a meter de fondo en él. Nos vamos a mojar en esta mañana, por decirlo de alguna manera. Fijaros que empieza, y entrando él en la barca. ¿Quién entró en la barca? Jesús. Y continúa diciendo, sus discípulos le siguieron. Así que tenemos a Jesús en la barca con sus discípulos que le siguieron. El siguiente versículo, el 24, dice, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande, fijaros la expresión que se usa, tan grande, que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Es curioso, ¿verdad? Cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos, lo que hicieron fue, trataron de despertarle, diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, fijaros bien, levantándose, las olas azotando la barca, porque a veces leemos ciertos pasajes, o yo diría toda la Biblia, de puntillas, pasamos sobre la Biblia de puntillas, sin a lo mejor profundizar, pero fijaros lo que está diciendo aquí. Él levantándose, con aquella barca moviéndose, las olas pasando por encima, pero reprendió a los vientos y al mar y se hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar obedece? A mí me gustaría que todos vosotros trataran de memorizar, de memorar, es decir, de traer a vuestra mente en estos momentos algunas catástrofes o tormentas por las cuales habéis pasado. Yo me recuerdo cruzando el canal de la Mancha, que se llama, yendo hacia Inglaterra para estudiar. En aquel barco que estábamos cruzando, ese canal es terrible, un oleaje, siempre un oleaje tremendo. No me mareé, no vomité, ni muchísimo menos, pero vamos, los pies se me subieron aquí a la garganta y todo. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Nunca había estado en una situación como esa. Pero hay otras catástrofes y tormentas que vienen a nuestra vida, como la pandemia, por ejemplo, que está padeciendo todo el mundo. Todo el mundo. Tormentas que solo en España ya han cegado la vida de cerca de 100.000 personas. Pero muchas más tormentas. ¿Cuánta gente hay en el paro? ¿Cuántas colas de gente esperando que alguien les dé de comer? Fíjense qué tormentas hay en nuestro mundo en este día y en nuestra nación, es decir, España. Y yo sé que cada uno de vosotros seguro que podéis mencionar alguna tormenta más,
Tormentas no solo el paro, no solo algún tipo de enfermedad que parece que nos remite, un divorcio, la desaparición de nuestros hijos, distintas tormentas. Y a menudo en la literatura la vida se compara también con un viaje en el mar. Y lo mismo ocurre en la música. ¿Cuánta música se ha hecho con canciones que hablan precisamente también de tormentas? Yo conozco una que es muy bonita, que está cantada por Heritage Singers, es un grupo que canta muy bien, y ellos tienen una canción que se llama The Lighthouse, que quiere decir el faro. Y dice así lo que llamaríamos el estribillo o el coro. Hay un faro en la montaña, su luz alumbra el mar. Cuando yo perdido estoy, su luz me guiará. El apóstol Pablo también usó la metáfora como en 2 Timoteo 4:6, cuando dijo lo siguiente, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo, fijaros bien a continuación lo que dice, de mi partida está cercano. Es curioso porque la palabra partida es un término náutico que significa recoger anclas y zarpar. Y nuestro texto de hoy nos presenta precisamente a Jesús y a sus discípulos en un mar literal. Y podemos aprender mucho acerca de nuestro viaje, naturalmente, a través de la vida por medio de este precioso pasaje. Todos nosotros, yo creo que a veces somos sacudidos por la tormenta y algunos hoy pueden sentir que están a punto de hundirse. ¿Es esta tu situación en esta mañana? Sea que hayas venido o no a Jesucristo, ¿es esta tu situación? ¿Crees que hay una tormenta en estos momentos en tu vida que te hace sentir como que te vas a hundir? Felizmente hay paz y quietud, creerme, en el camino para ti si escuchas y pones atención a la palabra de Dios ahora. Aquí tenemos un problema, bueno, en realidad dos problemas, fijaros bien. Una barca hundiéndose y un Salvador dormitando, durmiendo. Recordemos que los discípulos fueron llevados a esta tormenta siguiendo a Jesús. Los discípulos no estaban solos en la barca. Jesús se metió primero en la barca y sus discípulos le siguieron. Dice en el versículo 23, entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Estaban allí con Jesús y lo siguieron, y quiero que notéis esto, directamente a la tormenta. Algunos creen que las tormentas solo afectan al cristiano cuando se rebela o desobedecen a Dios, pero eso no es cierto, mis queridos hermanos. La voluntad de Dios no siempre es fácil en nuestras vidas. Este tipo de tormenta no es algo fuera de lo común en el mar de Galilea. Yo he estado allí ya varias veces, he llevado grupos y espero que si llevo uno próximo para el año que viene, muchos de vosotros me podáis acompañar, porque es realmente bonito, hermoso, el caminar por aquellos lugares por donde caminó Jesús. Yo he estado en ese lago y es realmente más un lago que un mar. Le llamamos el mar de Galilea, pero es un lago. Tiene aproximadamente 21 kilómetros de largo por 12 kilómetros de ancho y 48 metros de profundidad y una superficie alrededor de 166 kilómetros cuadrados. Está rodeado de montañas y colinas y el aire fresco de las montañas se mezcla con el aire cálido del mar. Y las tormentas violentas pueden estallar sin previo aviso, sin avisarte realmente. Y así es como vienen, si os fijáis, las tormentas de la vida, ¿no es cierto? Vienen sin avisar, vienen de pronto, nos toman por sorpresa.
Las tormentas surgen repentina y violentamente y sin previo aviso. Y por eso nos dejan prácticamente cao. Las tormentas se deben a una variedad de causas. Y a mí me gustaría mencionar al menos 3 causas en esta mañana. Mirad, yo creo que a veces desencadenamos nuestras propias tormentas. Fijaros lo que estoy diciendo. Estas tormentas son de nuestra propia creación. Como en el caso, por ejemplo, de Jonás, ahí tenéis un ejemplo bien vivo. Él decidió no hacer la voluntad de Dios, ¿os recordáis? Y si no, leer la historia de Jonás, porque es muy reveladora. Él decidió no hacer caso a la voluntad de Dios, como tantas personas hoy en nuestra sociedad. Y es increíble cuando lees la historia de Jonás, cuántas veces dice que Jonás descendió. Después de que decidió seguir su propio camino, dice la palabra que descendió a Jope para huir a Tarsis. Continúa diciendo que descendió al interior del barco. Continúa diciendo que descendió al mar. Y termina diciendo que descendió al vientre de la ballena. Y una vez que decides no seguir lo mejor que Dios tiene para ti, solo hay un camino por recorrer. Y ese camino es descender, descender y huir. Esta tormenta fue provocada por Jonás y su terca voluntad. Y tiene la distinción de ser el primer hombre en la historia, fijaros bien, en pasar la noche en un colchón de espuma de grasa. Este fue Jonás. En segundo lugar, algunas tormentas Dios las permite él mismo, las crea, digamos, él mismo. Tal como la tormenta, por ejemplo, en Mateo 14 y en Juan 6, después, por ejemplo, de alimentar a los 5.000 familias, la gente quería convertirlo en rey. ¿Recordáis la historia? Le querían convertir en rey. Oh, qué tentados, creerme, debieron de estar los discípulos de ceder a la presión de la oportunidad. Van a hacer rey a nuestro maestro. Pero fijaros, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca, dice la palabra de Dios, e ir delante hacia la otra orilla, entre tanto que él despedía a la multitud. No los quería ahí. Y en el camino, nuevamente, se dirigieron directamente hacia el centro de otra tormenta en el mar de Galilea. ¿Por qué? Uno pregunta. Creo que lo hizo el Señor para desviar su atención de algo que habría creado un problema mayor en sus propias vidas. Y creo sinceramente, mis hermanos, que a veces Dios nos envía una pequeña tormenta para evitar que nos dirijamos a una todavía más grande. Cuando nos alejamos del Señor, Él a veces hace que la propia tormenta nos lleve de vuelta a los brazos de Jesús. Y en tercer lugar, algunas tormentas, yo creo sinceramente que son de origen satánico. El diablo mismo es a veces quien las causa, creerme. La mayoría de los eruditos de la Biblia creen que esta tormenta de Mateo 8, en la cual nos estamos enfocando en esta mañana, fue causada precisamente por Satanás, por el diablo. Porque en el versículo 26, si leéis bien, dice que Jesús reprendió la tormenta. Reprendió la tormenta. Fijaros en las palabras que el Espíritu Santo quiso plasmar ahí. Reprendió la tormenta. Y a menudo se dice que Jesús reprendió a los demonios. Es más, en Marcos, en el capítulo 4 y el versículo 39, fijaros lo que dice. Ahí tenemos la descripción, ¿no? Jesús dijo, calla, enmudece aquella tormenta, calla,
enmudece. Es interesante porque en griego es la palabra para hacer callar a un perro, que está continuamente ladrando. Y habéis visto cómo a veces uno se tiene que poner firme y decir, ¡calla, enmudece! O cualquier otra cosa. Y es posible que esta tormenta fuera otro intento precisamente del enemigo de Satanás para destruir a Jesús, al menos mientras que él dormía. Qué ingenuo aquí el enemigo. ¿Sabéis por qué? Porque Satanás jamás hubiera podido quitar la vida de Jesús. Solo él mismo podría darla, como nos enseña la palabra de Dios. Solo él mismo podía entregarla voluntariamente por nosotros, que es lo que acabamos de hacer en esta mañana celebrando, tomando el pan y el vino, recordando precisamente esto. Él la entregó voluntariamente por ti y por mí. Los soldados no quitaron la vida a Jesús, como leemos al final del capítulo 27 de Mateo, donde se dice, mas Jesús habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, entregó el Espíritu. Algunas veces Satanás levanta una tormenta en nuestra vida para tratar precisamente de desviarnos. En una ocasión, el apóstol Pablo dijo en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 2 y el versículo 18, lo siguiente: por lo cual quisiéramos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente, pero ciertamente el enemigo nos ha estorbado. Fíjense lo que está diciendo Pablo. Quisiéramos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Satanás de alguna manera no nos ha permitido hacer este viaje. Bueno, si quieres, inténtalo con tu jefe la próxima vez que llegues tarde al trabajo y le dices, mira, el enemigo me estorbó. Se va a reír de ti. Pero es que no nos podemos reír porque estamos en una lucha contra huestes celestiales que ni siquiera vemos. Y el enemigo trata de echarnos la zancadilla una y otra vez. Y Pablo aquí claramente nos dice, he intentado ir a vosotros, pero el enemigo me ha estorbado, no lo he podido hacer. Otra vez por la que creo que el diablo estaba detrás de esta tormenta es porque era extraordinaria en su naturaleza. Quiero que penséis por unos momentos que la mayoría de estos discípulos crecieron en este mar y habían pescado en él durante años. Sin duda habían pasado por innumerables tormentas, porque allí este tipo de tormentas se da con una cierta frecuencia. Sin duda habían pasado por innumerables tormentas, pero en este caso todos pensaron que iban a morir. Era tan severa que estaban desesperados. Las olas dice que invadían la barca. Por lo tanto, tenemos un problema. Una barca que se hunde y para empeorar todavía más las cosas, tenemos un Salvador totalmente dormido. Porque nos dice precisamente el versículo 24, la segunda parte de este versículo, pero él dormía. ¿Cómo puede dormir una persona en una tormenta como esta? Esta es la única vez que encontramos precisamente a Jesús dormido y es precisamente en una tormenta. Otras veces encontramos a los discípulos durmiendo, ¿recordáis? En algún pasaje, cuando Jesús tiene asuntos importantes, pero esta vez está dormido y yo creo que aquellos discípulos están mordiéndose las uñas con celeridad. Porque dicen, pero ¿qué está pasando? Aquí perecemos. ¿Alguna vez has tenido una tormenta en tu vida y parecía que Dios estaba durmiendo? Y has dicho, ¿dónde estás, Señor? ¿No sabes lo que está pasando? ¿O acaso no te importa por todo lo que estoy pasando? Cuando paso por una tormenta,
siento que lo tengo todo resuelto. ¿Por qué? Sé lo que el Señor debe de hacer, cómo debe hacerlo y cuándo. Ahora. Señor, ahora mismo en el nombre de Jesús, que desaparezca todo esto. Miren, hay dos duras lecciones en todo esto. Dios no necesita ni mi consejo ni tu consejo. Y en segundo lugar, Dios no trabaja ni en mi horario ni en tu horario. Él lo hará a su manera y Él lo hará a su tiempo. Él no necesita una llamada de atención y nunca, absolutamente nunca, y quiero que entiendas esto, se queda dormido. Él siempre está en el trono y tiene el control absoluto, porque es Dios soberano, de todo lo que está ocurriendo. Control absoluto. ¿Recuerdas a Lázaro? Le mandaron a decir a Jesús, las dos hermanas de Lázaro, Marta y María: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Pero la Biblia dice específicamente, es muy interesante el leerlo y profundizar en ello, porque cuando los discípulos transmitieron estas noticias al Señor, dice que Él se quedó donde estaba 2 días más. Los discípulos le dijeron: oye, que está enfermo, vamos para allá. Como cualquiera de nosotros, si alguien nos dice está enfermo, pues vamos a verle de inmediato, llamamos por teléfono. Entonces no había teléfono, naturalmente. Se quedó 2 días más donde estaba. Y luego, cuando finalmente llegó a Betania, que era el lugar, la aldea donde residía Lázaro y sus 2 hermanas, cuando llegó allí ya estaba muerto. Y quiero que sepas que es muy interesante que Marta estaba esperándole. Marta estaba esperándole. Y ella dijo en el versículo 21 de ese relato tan hermoso: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Fijaros lo que le dice Marta: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Traducción de esas palabras, contextualizándolas. Bueno, mira quién finalmente ha decidido aparecer. Yo me imagino a Marta hablando de esta manera. Espero que no sea una gran inconveniencia. Puede que te interese saber, Jesús, que lleva ya 4 días muerto. Y el resto de la historia, tú y yo la sabemos. Lázaro, ven fuera. ¡Qué poderío! ¡Qué gran poder el de nuestro Dios! Mirad, a veces puede parecer que Él está dormido o que llega tarde, pero debemos recordar que en el capítulo 55 de Isaías y el versículo 9 dice: sus caminos son más altos que nuestros caminos, haciendo ver a todos nosotros que nuestra mente finita no puede entender, ni muchísimo menos, la mente infinita de Dios. O, por ejemplo, cuando nos dice Pedro en su segunda epístola: oh, amados, no ignoréis, no ignoréis. Fijaros en las palabras, porque todas ellas tienen muchísimo significado. No ignoréis, porque la mayoría de las veces, cuando leemos cosas de la palabra de Dios, tratamos de ignorarlas. Y esta es una que no debemos de ignorar, como tantas otras. Oh, amados, no ignoréis esto, que para con el Señor, dice, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y aunque Dios a veces llega temprano, dejarme deciros en esta mañana que Él nunca, absolutamente nunca, llega tarde. Recuerdo oír la anécdota de aquel que estaba tendido en un prado, mirando hacia las estrellas, y dijo, le preguntó al Señor: Señor, ¿es cierto que para ti 10.000 años es como un minuto?
Y dice que el Señor le contestó, sí. ¿Y es cierto que 1.000.000 de euros para nosotros en la tierra son como un céntimo en el cielo? Y el Señor le dijo, sí. Señor, ¿podrías darme 1 céntimo? Y el Señor le contestó, claro, en 1 minuto. Ahora pasemos del problema a la oración. Hemos visto el problema, una barca hundiéndose y un Salvador dormitando. Pero la segunda cosa que vemos en este pasaje, que llama poderosamente la atención, es precisamente la oración de aquellos discípulos. Fijaros bien, observar lo que hicieron y lo que dijeron en medio de aquella tormenta. En el versículo 25 dice que los discípulos le despertaron diciendo, y atención a la oración, Señor, sálvanos que perecemos. Fijaros bien, Señor, sálvanos que perecemos. Lo que haces durante una tormenta, mi querido hermano y hermana, revela quién eres y lo que eres. ¿Cuál es tu primer impulso en una tormenta? Cuando estás viviendo angustia, cuando estás teniendo, bueno, una batalla interior que nadie más sabe acerca de ella. Y por eso la llamamos tormenta, porque agita las aguas de nuestra alma, agita nuestro corazón, agita nuestra mente, agita todo lo que tiene que agitar. ¿Cuál es tu primer impulso en una tormenta así? ¿Correr hacia un amigo? Eso no es del todo malo si te dan un consejo de parte de Dios. Yo aconsejo a un sinfín de personas que me llaman por teléfono, sobre todo en la situación en la que estamos ahora, y les tengo que dar un consejo. O sea, que eso no es malo. Si te dan un consejo de parte de Dios. Pero no es la primera respuesta que debes tener. Yo creo que correr hacia la salida más cercana sería una respuesta. Salir de todo esto, salir corriendo, salir hacia la diversión o las drogas es lo que hace mucha gente para olvidarse de todo. Como por ejemplo el que tira de la botella para olvidarse de todo. Luego duerme y es como si se hubiera ahogado sus penas. Se vuelve a levantar, se encuentra fuerte y vuelve a hacer exactamente lo mismo. La tormenta aún estará allí cuando vuelvas. Y quizás se demore más debido a tu mala actuación. Los discípulos, nos dice aquí, que fueron primero a Jesús y nosotros también deberíamos de hacerlo. El carácter se revela, mis queridos hermanos, y quiero repetir esto, en la tormenta. Tu carácter se revela en la tormenta. Las tormentas de la vida o bien te acercan más al Señor o te alejarán de Él. Fíjate bien, pero nadie emergerá del otro lado de la tormenta como entró en ella. Nadie. O bien te volverás desagradable o agradable. Y lo que ellos hicieron es que fueron a Jesús. Allí lo tenían, fueron a Jesús. Y lo que ellos dijeron es una oración preciosa. Señor, sálvanos. Pero a continuación añadieron que perecemos. Es una de las oraciones más cortas en la Biblia. Y cuando estamos, fijaros bien, en problemas, reducimos las largas y refinadas oraciones y divagaciones y nos ponemos manos a la obra. ¿No es cierto? Cuando tenemos problemas no hacemos oraciones largas, vamos al grano, como se suele decir. Sucedió cuando Pedro, por ejemplo, caminó sobre las aguas, ¿recordáis? Y quitó los ojos de Jesús y miró la tormenta y comenzó a hundirse. Siempre que miramos a nuestra tormenta nos vamos a hundir más. Pero si mantenemos nuestros ojos puestos en Jesús, la cosa cambia. Y ahí Pedro oró su famosa oración de 2 palabras. Señor, sálvame, sálvame.
No tuvo tiempo para, oh Dios de Jeroboam y Roboam y todos los muchachos de Boam. Oh Dios de Josafat y todos los muchachos de Safat. No, 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 no. Hay una contradicción en esa oración. Señor, sálvanos. Fijaros, mis queridos hermanos, es el lenguaje de la fe. Estos discípulos en el bote que temían por su vida, ellos dijeron, Señor, sálvanos. Ese es el lenguaje de la fe. Pero cuando añadieron perecemos, ese es el lenguaje del miedo. Y no pueden cohabitar juntos. Ahora, ¿no es así como nosotros actuamos a veces? Intentando tener fe y miedo al mismo tiempo. Y sin embargo son mutuamente excluyentes, totalmente, espiritualmente opuestos. La fe y el miedo no pueden cohabitar el mismo corazón al mismo tiempo. Es imposible. Y cuando miras la tormenta, obviamente estás lleno de miedo, pero cuando miras a Jesús, estás lleno de fe. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Fijaros las palabras del Señor. Él podía haber dicho solo hombres de poca fe. No, 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 no. Pero les tomó por su palabra, les dijo, ¿por qué teméis? Ellos habían dicho que estaban temiendo. El temor es mirar a Dios a través de tus circunstancias. ¿Entendéis eso? Y la fe es mirar a tus circunstancias a través de Dios. ¡Qué diferencia! Aquí hay, yo diría que 3 razones por las que no deberían haber mezclado el miedo con su fe. La primera, tenían una promesa de Jesús, que iban a llegar al otro lado. Si leemos, por ejemplo, los pasajes paralelos que se mencionan, un pasaje paralelo en Marcos 4:35, ahí se dice clara y textualmente, vamos al otro lado o pasemos al otro lado. Esto es lo que Jesús les había dicho. Y creerme, cuando Jesús dice vamos al otro lado, es que vamos a llegar al otro lado. Cuando Jesús dice venid conmigo, es que vamos con él. ¿Os dais cuenta? Y los mandamientos de Dios son habilitaciones, capacitaciones, enseñanzas de Dios para cada uno de nosotros. No nos pedirá que hagamos algo que no podamos hacer con su ayuda. Jamás nos va a pedir algo que no podamos hacer con su ayuda. Por eso en la iglesia, los que van siendo añadidos a la iglesia, dice la palabra de Dios que Dios les da dones. Ya traemos talentos, ¿verdad? Pero Dios nos da dones. Y jamás nos va a pedir hacer una labor, nos va a pedir hacer un trabajo sin que te haya dado las herramientas para llevarlo a cabo. Él no prometió un viaje fácil, libre de tormentas, pero sí garantizó en verdad el triunfo y la victoria. No encontraréis en la palabra de Dios que diga, seguidme y la vida va a ser fácil para vosotros, no vais a tener que llorar más, no vais a pasar penurias, jamás estarás en el paro. Este es el evangelio que algunos predican por ahí, que no es evangelio. Es una mentira, es un error. No podemos llegar al corazón de las personas diciéndole que ven, conoce a Jesucristo y todos tus problemas se apagarán. Porque resulta que esa persona a lo mejor a los 10 minutos le ha caído una teja en la cabeza y dice, pero bueno, ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde está la promesa? No, seguir a Jesucristo significa muchas veces llorar y sufrimiento y estar metidos en el ojo del huracán y de la tormenta. Pero sí nos garantizó, en verdad, el triunfo y la victoria. Y eso es lo que realmente es la fe, mis queridos hermanos, tan solo confiar en las promesas de Dios. Daros cuenta que cuando Él entró en la barca, los discípulos le siguieron. Él estaba con ellos. En segundo lugar, el Señor mismo estaba en la barca con ellos. Ese mismo día, ¿qué ocurrió? Si leéis, por ejemplo, todo el capítulo 8 hasta aquí,
que es cuando tenemos, digamos, estamos meditando en esta mañana, que es la tormenta esa en el mar de Galilea. Antes de eso, ¿qué ocurrió? Pues vemos a Jesús sanar a un leproso, vemos a Jesús sanar al siervo de un centurión, vemos a Jesús sanar inclusive a la suegra de Pedro, vemos al Señor sacar demonios de este y del otro y sanar por doquier. El Señor mismo estaba en la barca con ellos y ese mismo día los discípulos vieron limpiar al leproso, sanar innumerables personas, expulsar demonios. Ya deberían tener plena confianza en que Él puede manejar su situación. ¿Pero la tuvieron? No. Esta es una buena razón para que todos tengamos un diario de oración. ¿A qué me refiero? No solo una lista de peticiones, porque esas las hacemos muy bien, ¿verdad? Es como cuando tenemos que salir a la compra y hacemos toda una lista de todo lo que queremos. Ocurre lo mismo en nuestra vida espiritual. Tenemos listas muy largas y condensadas ahí de cosas que pedimos al Señor. Pero yo estoy hablando de no solo una lista de peticiones, sino una lista de las respuestas con las fechas en que Dios ha contestado nuestras oraciones. ¿Saben por qué? Porque nos sirven para toda la vida como un testimonio que nos recuerda constantemente el poder de Dios en nuestras vidas. Y en tercer lugar, ellos pudieron ver que el Señor mismo estaba en perfecta paz. Claro, nos preguntamos, ¿cómo puede una persona estar en completa paz cuando las olas pasan por encima de tu embarcación, cuando la barca se está moviendo como si fuera, yo qué sé, un cabello en el agua? ¿Qué es lo que está pasando? Cuando tienes una situación o una circunstancia y ves a alguien que respetas, que tú respetas, que está tranquilo mientras ve por lo que estás pasando, esto tiene un efecto calmante sobre ti. Lo opuesto es verdad si reaccionan con un clamor. Si alguien empieza a echarse las manos a la cabeza y dice, ¡ay, qué desgracia! ¡Ay, qué no sé qué! Eso nos convulsiona por dentro. ¿Os dais cuenta? Necesitamos aprender el cómo capear las tormentas de la vida. Fijaros la palabra que he usado, capear las tormentas de la vida. No solo orar para que se vayan, sino saber capear porque alguien está con nosotros. Fijaros bien, nuestros hijos pequeños se asustan en una tormenta. Naturalmente que sí, una tormenta de estas eléctricas donde hay rayos, donde hay truenos, etc. Y corren a nuestra cama y preguntan si tenemos miedo. Seguro que habéis tenido esa experiencia. Oh, no, decimos. Incluso si lo tenemos para no meterles más temor todavía, decimos que no. ¿Y qué ocurre? Que eso les calma. Se meten con nosotros o quieren que los tengamos entre nuestros brazos porque eso les calma. Y mis queridos hermanos, debería calmarnos el saber que pase lo que pase, nuestro Dios no está abatido. No está apretándose las manos con desesperación, preguntándose qué será lo próximo que va a ocurrir. Él tiene control absoluto de todo lo que está pasando. Así que hemos visto el problema, que eran dos problemas, una barca hundiéndose, el maestro dormitando. Hemos visto también la oración de aquellos discípulos y quisiera ya terminar con el poder desplegado. Miren el versículo 26 y la segunda parte de este versículo. ¿Qué Señor tenemos? ¿Qué Dios seguimos? Dice, entonces levantándose. ¿Cómo ha querido? No podía haber elegido, yo creo, el Espíritu Santo mejores palabras para nosotros que esta, levantándose. El versículo 24 dice que se levantó una tempestad y ahora dice en el versículo 26
que Jesús se levantó y creerme, Él es más grande que la tempestad que puedas estar teniendo en tu vida en estos momentos. Él es más grande que la pandemia que estamos sufriendo. Él es más grande que todo aquello que te está ocurriendo en tu interior. Él es más grande que esa enfermedad que llevas durante a lo mejor años. Él es más grande que el paro que estás sufriendo. Él es grande y Él se levantó. Jesús se levantó y Él calmó la tormenta. Por eso Juan había experimentado es un versículo conocido por todos nosotros que se encuentra en 1 de Juan 4:4. ¿Cuántas veces yo he recurrido a ese versículo? Mayor es el que está en vosotros. Mayor es el que está en vosotros. Ahora, él no siempre hace esto, calmar la tempestad. Pero sí muchas veces Él te calma a ti y me calma a mí, porque tú eres su hijo, su hija. Y eso lo hace siempre, siempre. Él nos mantiene a salvo hasta que pasa la tormenta. Y el problema ese día, mis queridos hermanos, no fue la tormenta. No fue la barca que se estaba hundiendo. No fue ni siquiera el Salvador que estaba dormitando. El problema ese día fue la incredulidad en los corazones de los discípulos. Y el problema en nuestros días muchas veces sigue siendo el mismo. Y Jesús les preguntó, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Quiero que miréis unos versículos escritos cientos de años antes de esta tempestad, en los cuales los discípulos, especialmente los discípulos, deberían haber confiado, como también nosotros deberíamos precisamente en el día de hoy. Se encuentran en el Salmo 107, ¿queréis buscar? 107, y en los versículos concretamente 23 al 30. Fijaros lo que dice. Dice, los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso. Fíjense lo que puede hacer nuestro Dios, que encrespa sus ondas. El versículo 26 dice, suben a los cielos, descienden a los abismos. Fíjense el oleaje, fíjense la tempestad que se describe aquí. Sus almas se derriten con el mal, con el temor. Tiemblan y titubean, continúa diciendo en el versículo 27, como ebrios. Y toda su ciencia es inútil. Todos los aparatos que tenemos en este mundo, todos los remedios caseros que tenemos en este mundo, todos los remedios científicos, todos los remedios farmacológicos, todos estos remedios muchas veces no nos sirven a lo mejor de nada para apagar esa tormenta que todos llevamos dentro. Entonces, miren lo que dice el versículo 28, entonces, cuando nos damos cuenta de que no podemos hacer nada, claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Bendito sea Dios. Claman a Jehová, a Dios, a Jesús en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego, eso lo hace Dios. Y se apaciguan sus ondas. Y termina diciendo en el versículo 30, luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. ¡Qué salmo más precioso! Miren, hay un himno que cantamos en nuestras congregaciones, ¿verdad? Que está basado en el Salmo 91, precisamente, que dice así, el que habita al abrigo de Dios, seguro que lo sabéis, morará bajo sombras de amor. Su esperanza y castillo Jehová será, y en sus alas
felices vivirán. Oh, yo quiero habitar, dice el coro, al abrigo de Dios. Solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. Padre, te damos las gracias en este precioso día donde recurrimos a ti, Señor, por la tormenta en la cual estamos en estos momentos. La tormenta que muchos de tus hijos están viviendo, sea la que sea la tormenta. No solo ya la pandemia, el paro, cualquier otro tipo de tormenta en sus vidas. Y somos conscientes de que solo tú puedes poner remedio a esto. Nos damos cuenta de que no estamos solos, o al menos, Señor, queremos cerciorarnos en esta mañana de que tú estás en nuestra barca. No importa lo que azote las olas, no importa si se vuelve más turbulenta la tormenta, gracias que nos tienes en tus brazos. Que acaricias nuestra cara, que secas nuestras lágrimas, que hablas a nuestro corazón tan sumamente dolorido. Gracias porque te preocupas hasta el extremo de que ni siquiera un cabello cae de nuestra cabeza sin que tú lo sepas. Te concierne lo que están pasando muchos de tus hijos en estos momentos. Y te pido por tu congregación ahí en San Juan del Puerto. Tú sabes lo que están pasando algunos de tus hijos ahí. Y pido, Señor, que los calmes. Que tu palabra sea el bálsamo que sirve para nuestras heridas y para calmar nuestra tormenta. Oh, Señor, déjanos sentir tu abrazo en esta mañana, para que salgamos de esta reunión sabiendo que tú estás con nosotros y que mayor es el que está en nuestra barca que el que está en el mundo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor os bendiga.